Hola, soy The Mind Coach. Para esta temporada te traigo más invitados, más historias, más técnicas y más información que agregue valor a tu vida. Acompáñame, esto va a estar increíble. Hola, es todo un honor tener de invitada a mi amiga Adri Sánchez. Hola, de Manos George. en la Masa. Después de la temporada 1 me quedé con las ganas de poderte invitar y bueno, ya hoy tengo el honor de abrir. Wow. Y gracias a mis amigos de God's is Filming tenemos la oportunidad de dar de nuevo este paso al nuevo podcast. ¿De qué vamos a hablar? Eso es lo chiva. No sé, pero quiero extraer de vos así lo mejor, la estrategia mental, cómo has llegado a donde estás hoy y si, como lo dicen por ahí en el jiu-jitsu, hay una analogía muy cercana a cómo uno pelea, con cómo enfrenta la vida. Bueno, ya me doy cuenta que debe ser bastante guerrera en todo sentido. ¿Qué tal? Esas son las ventajas del jiu-jitsu. Gracias a esta arte pude conocer a Adri. Y bueno, aquí la tengo hoy. ¿Cómo estás? Muchas gracias, George. Súper bien, un poco enferma, pero... Ya somos dos, hoy es el Roncast. El Roncast. Pero no, súper bien. Muy contenta de estar acá con vos, de verdad, muy emocionada y muy honrada también porque me encanta tu trabajo. Gracias. Y estar acá con vos, pues obviamente me emociona un montón. Excelente. Una voz que se hace sentir en Twitter, una autodenominada Outfluencer. ¿Cómo es que llegó Adri a tener lo que hoy conocemos como Manos en la Masa? Uy, George, ese es un camino largo. Yo, lo primero que tuve relacionado con comida fue un blog de recetas en línea con mi mejor amiga, Elena Zúñiga. Lo tuvimos del 2006 al 2012. Fue el primer blog de recetas de América Latina, el primer blog en español de comida. Wow. En ese tiempo, cuando yo comencé a trabajar con ella, cuando nos hicimos más compas, digamos, por un trabajo que teníamos juntas en una empresa, estaba comenzando todo este boom de la web 2.0, la 2.0, o sea, hace mucho, ¿verdad? Hace un rato. Y era como la web social. Entonces ella es ingeniera en sistemas. Y entonces pues sabía un poco más sobre el tema, ¿verdad? Yo estaba como aprendiendo a usar herramientas digitales y pues aprovechamos para montar este blog. Y en este blog nosotras, por el trabajo que teníamos, viajábamos mucho. Estábamos fuera del país muy seguido y ese blog se convirtió como en el cable a tierra que teníamos en la casa, porque siempre estábamos afuera, siempre estábamos en reuniones, siempre estábamos haciendo cosas súper importantes y salvando el mundo y todas estas varas que hace uno cuando trabaja con una cooperación internacional. Ok, las dos trabajaban entonces en cooperación internacional. Sí, trabajábamos en una empresa de servicios profesionales que daba formación, digamos, desarrollo de capacidades a poblaciones vulnerables en uso estratégico de tecnologías para aumento de ventas, para posicionamiento digital, para un montón de cosas, ¿no? Habilidades técnicas, entonces, en esta dirección. Más que nada eso era lo que hacíamos. Yo a esa empresa entré, yo soy filóloga, entonces ahí entré a hacer intermediación de contenidos. Lo que yo hacía era como tomar los contenidos técnicos que desarrollaban mis compañeros, ¿verdad?, que eran más expertos en esos temas, y traducirlos a un idioma que fuera más comprensible para la gente. Entonces me tocaba hacer mucho trabajo de campo, iba a visitar comunidades, a conocer cuáles eran los lenguajes que ellos utilizaban para comunicarse, para intermediar los contenidos de una manera efectiva para ellos, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces pues en esos viajes comíamos mucho, conocíamos mucha comida y yo siempre trataba de traerme cosas para la casa, para hacer recetas en la casa, tratar de reproducir comidas de esos lugares que visitábamos, que eran lugares súper variados, toda Centroamérica, las islas del Caribe, América del Sur, Asia, de todo, o sea, andábamos ahí por todo lado. Y entonces hicimos Manos en la Masa, que era este blog. Y bueno, Lena, unos 3 años después de que comenzamos ese proyecto, se casó y se fue a vivir a Estados Unidos con su esposo, que es gringo. Y entonces ella como que me dejó el proyecto un poco a mí. Y yo lo seguí manejando y comencé a hacer como una especie de pop-up en mi casa, como unas cenas ahí con un cupo limitado, digamos. Dejaba entrar 10 personas, la gente me depositaba la plata, un depósito bancario.
y comencé a testear un poco las recetas que estábamos poniendo en el blog, las que se hacían más famosas, digamos. Entiendo. Las que la gente consultaba más. Inicialmente el objetivo de ese blog era algo... Era pasarla por bien. Pura afición, como vos decís, el cable a tierra. Ajá, exacto. Okay. Como tener una cocina, por lo menos en un estado mental de... Ajá. Porque vos sabes que la cocina... En la cocina está el hogar, que tradicionalmente es el fuego, el corazón, ¿verdad? En inglés se le llama el fire, que es el corazón de la casa, es en donde está el fuego encendido permanentemente. Eso quiere decir hogar también. Entonces, pues la cocina es el corazón de la casa. Todas las fiestas son en la cocina, siempre. ¿Verdad? No sé si has visto eso. Sí, la gente termina metida en la cocina. Y entonces, era como tener una cocina ahí, para reemplazar la que no teníamos por estar siempre en otro lado, ¿no? Y entonces yo comencé a hacer eso, la gente venía, comencé a hacer conservas envasadas para vender y tal, y esto lo hice hasta el 2012, y en el 2012, el año anterior había conocido a Luis Proti, que es el dueño de la cantina Buchón, es un amigo muy querido y es un gran cocinero, y él... Pues nos conocimos en 2011, nos hicimos muy compas, y en el 2012, que fue el último FIA en la Sabana, él puso una cafetería ahí y me invitó. Era un proyecto muy ambicioso, era el café del mercado de la música centroamericana. El mercado de la música centroamericana era una parte del festival que era grandota, así una parte gigante, en donde había una tarima y había conciertos todo el día, todos los días del FIA. Y entonces había un café gigante que tenía que alimentar al staff del mercado y también estaba abierto al público. Entonces era una cafetería con un menú de almuerzos y con un menú de pizzas. Y entonces Luis me dijo, agarra la pizzería vos. Y yo agarré la pizzería como una tora. El día 1 se me rompió la batidora y seguía amasando. Yo amasaba 50 kilos de masa a mano todos los días. Hice más de 3,000 pizzas, yo perdí la cuenta, o sea... ¿Cómo una filóloga pasa a ser pizzera? Sí, yo no sé. Nada más pasó. Yo, en términos laborales, siempre he sido como de la filosofía de que uno no se tiene que agarrar muy duro. O sea, yo siento que uno tiene que ponerle mucho y tratar de, en la medida de lo posible, buscar cosas que le gusten. Y si no estás haciendo lo que te gusta porque no tenés la posibilidad, por lo menos buscate un brete que te permita paralelamente hacer cosas que sí te gusten. ¿Verdad? Yo trabajé durante todos mis años de universidad en un call center de apuestas y me pagué la U con eso, viajé un montón, ahorré plata. No te puedo decir que era feliz en mi trabajo, pero tampoco era infeliz. O sea, nunca me lo tomé como una maldición, ¿verdad? Estar ahí contestando el teléfono, digitando apuestas en una computadora. Claro. Fue una herramienta que me ayudó a llegar a donde estoy ahorita. Yo creo que esa es la clave, como tener clara la intención de para qué estás ahí. Total. Porque si bien es cierto, el mundo ideal es estar haciendo lo que a uno le gusta, a veces, como vos decís, estar en un trabajo es solamente una herramienta para llegar a... Sí, exactamente. Y es como también siento que la gente tiende a condenarse a la profesionalización. Cuando yo estaba en la U, conocí a un teórico literario que se llama Mikhail Bakhtin. Y Mikhail Bakhtin habla mucho de una cosa que él llama el amateur, ¿verdad? Habla del amateur en contraposición con el bárbaro especialista. Que el bárbaro especialista es una persona que se especializó en una sola cosa y solo sabe eso y solo habla de eso y su vida gira en torno a eso y no sabe hacer nada más, no le gusta nada más, no disfruta nada más y está como súper metido en su área, ¿verdad? Como en su área específica. Y cuando yo vi como un poco, ¿verdad? Esto que hablaba ese mae y cómo lo presentaba, digamos, cómo presentaba su análisis teórico de los amateurs, ¿verdad? Y hablaba de diferentes personalidades a lo largo de la historia, ¿verdad? Desde pintores, escritores, gente que ha tenido como muchas polifases, ¿verdad? Gente que es muy polifacética, que hace muchas cosas a la vez y que las hace todas bien, pero que no necesariamente se especializa en una sola de ellas. Yo dije, yo quiero eso en mi vida. O sea, en eso es en lo que quiero ser profesional, en hacer un montón de varas. O sea, a mí me gusta mucho cantar y yo canto. He grabado discos con amigos que tienen bandas. Me dicen, mae, venía a cantar y yo voy y canto.
He escrito libros porque me encanta escribir. Entonces tengo un libro publicado, estoy escribiendo otro. Y cocinar me gusta mucho. Y yo, de repente, en el 2012, cuando salimos de esa cocina del FIA, recuerdo a mi mamá diciéndome, vea, si usted quiere prender la cocina de su casa y hacerse una empanada después de esta breteada que se acaba de pegar, dedíquese a cocinar. Dedíquese a cocinar, man. O sea, yo recuerdo, las filas eran de 50 personas y era una presión gigante, a mí me dolían los hombros, yo llegaba a la casa a llorar del dolor porque me dolía mucho el cuerpo, ¿verdad? Estar de pie todo el día. Pero nunca dejé de estar emocionada y feliz porque estaba haciendo lo que estaba haciendo en ese momento. Que eso, digamos, cuando hacemos noches de pizza del equipo de Jiu-Jitsu en el restaurante, me encanta porque me recuerda un poquito ese momento, ¿verdad? Porque yo, no sé si vos has ido, ¿verdad? Yo no, o sea, no le digo a mi staff que venga. Por lo general el evento lo hago yo con alguien que está afuera vendiendo la birra, ¿verdad? Vendiendo los frescos, y yo estoy adentro cocinando. Y me encanta ese rush de estar ahí como dándole, ¿verdad? Ahora lo entiendo. Me recuerda mucho a ese momento en el que yo estaba en trance pizzero, man. Y yo nada más pensaba, 10.000 horas, man. Wow. Cuando yo haga pizza 10.000 horas voy a ser una eso profesional. En ese momento, sí. ¿Y ese pensamiento de las 10.000 horas venía por algo que habías escuchado? Sí, porque yo había leído, bueno, había escuchado mucho también, ¿verdad? Como este dicho japonés de que para uno ser profesional en algo, ¿verdad? Experto en algo, tiene que dedicarle por lo menos 10.000 horas. Claro. Y eso en la cocina japonesa se ve mucho, ¿verdad? O sea, vos entras a trabajar a un restaurante y el proceso para ir subiendo de rango es súper lento, porque si vas a lavar arroz lo tenés que lavar un montón de horas. O sea, para llegar vos a cocinar el arroz del sushi, tiene que pasar mucho tiempo, ¿verdad? Muchas horas. No es como que llegas a hacer una práctica de 3 meses y ya luego... O que entraste, como en los restaurantes occidentales, ¿verdad? Que todo es más movido. Vos entras lavando platos, aunque no tengas ningún tipo de experiencia, y de repente un día que falta alguien a trabajar o que se corta un huevón, te llaman de emergencia y te ponen a picar algo, más o menos te explican cómo se hace. Y si vos tenés un poco como las calidades que se requieren para estar en esa industria, pues pronto sos el jefe de la cocina. Eso puede pasar en un año. Claro. En Japón, ¿no? No, ahí todo debe ser muy honorable y todo muy con tendencia a la excelencia. Sí, es como una especie de meditación también, ¿verdad? Total. La repetición que crea disciplina, que a su vez crea excelencia. Y entonces yo dije, sí, la verdad que sí quiero. Después de lo que te dijo tu mamá, entonces... Y yo recuerdo que volví a la oficina a trabajar, y por primera vez en 6 años que tenía de estar en esa empresa, pasaban los días y yo sentía un vacío tan grande, y yo, wow, o sea, no puede ser que, o sea, porque era un trabajo que de verdad me gustaba un montón. A mí me encanta trabajar con gente, me encanta ir a zonas rurales, yo soy de una zona rural, me encanta volver a lo mío, y yo decía, qué raro que no estoy feliz, hay algo que me falta, y me falta cocinar. Y entonces tomé la decisión. En ese momento, la empresa con la que yo trabajaba se estaba cambiando de oficina, ellos querían poner un centro cultural, entonces estaban buscando unas instalaciones grandes. Nos pusimos a buscar, encontramos una casa en Barrio Escalante, una casa grandota. Barrio Escalante en ese momento estaba despoblado, vacío. No es lo que hoy conocemos. No era para nada lo que conocemos hoy. Y esa casa tenía ya varios años de estar desocupada, pero lo último que había sido era un restaurante. Entonces tenía una cocina muy preparada para hacer cocina, así con las paredes forradas en mosaico, un extractor gigante, así una campanota. Y yo dije, ok, aquí es. Y hablé con mi jefa y la maté. O sea, la madre se frustró mucho, se enojó mucho conmigo. Y porque ella me decía, tanto tiempo que le hemos dedicado a tu formación y ahora sos...
más bien como di una de las personas que tiene mayor conocimiento de lo que nosotros hacemos y lo vas a dejar por hacer pan. Y entonces ahí es donde me viene a mí a la cabeza una pregunta que podría hacerse mucha gente. Ok, claramente después de lo que te dijo tu mamá, si usted después de esa cocina quiere seguir cocinando es porque mejor se dedica a eso. Y claro, vos ibas pensando en las 10.000 horas y todo el asunto. Venían preparándote un montón en un trabajo que aparte de todo te gustaba, pero sentiste que había un vacío. ¿Qué le dirías a alguien que está en eso, como dudando, está en una empresa o está en un puesto que sí le gusta, pero su felicidad está en otro lado? Yo creo que lo único de lo que uno debería arrepentirse en la vida es de lo que no hizo, porque le dio miedo. El miedo lo veo como una moneda de dos caras. De un lado hay un motor que te puede impulsar a hacer muchas cosas porque estás asustado, porque estás aterrado, y del otro lado un freno, un enemigo. Entonces hay que aprender a estar con él. Yo siento que uno tiene que aprender a estar con el miedo, sobre todo con un miedo uno que en Occidente me parece que es clave para limitarle a la gente su desarrollo personal, que es el miedo a fracasar. ¿Qué va a decir la gente de mí? Compa, a nadie le importa. Tengo noticias, mae, a nadie le importa. Nadie está diciendo nada de vos, mae. Nadie está sentado esperando que la cagues para reírse. La gente no es tan gacha, mae. La idea que uno tiene del mundo, de los demás en la cabeza es aterradora. O sea, si la gente fuera como uno se la imagina, seríamos horribles. Sí, mejor aislarse y ser un ermitaño, no acercarse a nadie como los que están en la cabeza. Ajá, los fantasmas. La mente es una herramienta muy poderosa. El cerebro lo engaña a uno demasiado, ma. Es un ilusionista. Yo lo veo como un ilusionista, ¿verdad? El ma es como que te dice unas varas ahí como que siempre estás mal, que no sos suficiente, que todos los demás están mejor, que todos lo hacen mejor que vos, que no lo hagas. Y a ver, o sea, yo tampoco creo como en este discurso triunfalista y superpositivo y el emprendedurismo y todos hagámoslo y dale y ponele porque también o sea, hay gente que no le interesa eso y está muy bien y es una gran mayoría de la gente. Hay muchísima gente que está muy bien en su trabajo de 8 a 5 y su realización profesional está ahí, claro, y su realización personal está en otro lado. Y eso no tiene nada de malo. Nadie está obligado a emprender porque es lo que está de moda. Nadie está obligado a emprender porque, o sea, jamás hagan eso porque es lo que hay que hacer o porque es lo que todo el mundo dice. Pero si uno tiene una buena idea, de ahí, tampoco digo lanzarse al agua a ciegas como una bestia. Investigar, hacer un estudio de mercado, buscar, sentate con gente que ya está haciendo algo parecido a lo que vos querés hacer, a ver cómo les está yendo, a ver cómo está el mercado, evalúa tus posibilidades económicas y si te puedes arriesgar, arriesgate. La cosa es, si tenés ganas y podés hacerlo porque tenés buenas condiciones, no dejar que el miedo te lo impida. Eso es pecado. Total. Eso es como lo que yo sí le digo a mis compas cuando tienen ganas de hacer algo, como hey mae, o sea, si este es el escenario que vos tenés, podría salir bien, podría no salir bien, uno no sabe, pero si tenés las posibilidades a la mano y tenés las herramientas y tenés las ganas y tenés la posibilidad de comenzar y no sé, un círculo de apoyo a tu alrededor que te ayuda, que te estimula, que te empuja, si tus compas creen en vos, o sea, si tu familia te está ayudando, dale, ¿qué es el miedo? Claro, y yo veo mucho valor también en eso, que no fue tampoco una decisión de la noche a la mañana lo que vos tomaste. O sea, ya habías estado con un blog antes, ya habías tenido esa inquietud de traerte cosillas de los lugares de donde ibas a visitar y comer. Estuviste en ese evento del FIA que te impulsó y pensaste en las 10.000 horas. Invertiste en vos, invertiste en ese conocimiento para poder dar ese paso. ¿Cómo te sentiste cuando entonces esa ex jefa se enojó con vos? Y yo dije, no puedo hacer nada. O sea, lo que le dije fue, entiendo tu punto, pero quiero que vos entendás el mío.
Y cuando nos vinimos acá, veníamos con el entendido de que la empresa ha estado como un poco mal, digamos, a nivel de negocios, y queremos hacer un centro cultural para estimularnos nosotros, para hacer lo que nos gusta a nosotros. Y a mí lo que me gusta es cocinar. Y si aquí va a haber un centro cultural, tiene que haber una cafetería. Y si va a haber una cafetería, quiero que sea mía. Y si vos no me dejas que sea mía, yo me voy de la empresa y la pongo en otro lado. Claro. Y la puse. Increíble. Ahora que me estabas comentando sobre ese profesor del que me hablaste, que hablaba sobre el amateur y el experto... El bárbaro especialista. El bárbaro especialista. Se me vino a la cabeza un día de estos... Vos sabes que lo confundí con otro. Te dije que era Bakhtin y no, es Roland Barthes. Okay. Roland Barthes, que es un teórico literario. Bakhtin es otro mae que también hace teoría, pero sobre otra cosa. Qué bueno que me acordé, porque si no, qué pelada. Sí, no. Se me vinieron a la cabeza dos ideas. Una frase que dijo Abraham Maslow una vez: quien lo que tiene como herramienta es un martillo, todo lo ve como un clavo. Y la asocio con otra frase que escuché un día de estos de un pensador moderno, ahorita no me acuerdo el nombre, está en un podcast de Joe Rogan. Lo que decía es que la especialización es solo para los insectos. Entonces, que la virtud del ser humano hoy en día era tener esa capacidad de aprender y de aprender diferentes disciplinas, y esa capacidad de estar conectando y asociando ideas muy personales y muy propias, que con el bagaje que tenés en un punto de tu vida, alguna idea se va a conectar, y eso es lo que crea la creatividad. Porque la creatividad no es lo que la gente cree de hacer cosas nuevas, sino hacer conexiones muy personales de cosas que uno ya conocía previamente y mostrarle al mundo una nueva cara de algo que ya conocían a lo mejor. Y yo creo que uno de los mejores ejemplos a través de la historia es Leonardo da Vinci, ¿verdad? Sí. Cuando me estabas comentando todo eso, pues me venía a la cabeza, es la persona más polifacética que... El amateur y productiva. de amateurs. Ajá. Increíble. Sí. Sí, de hecho es como un poco hacia ese tipo de personajes que va el análisis de Barthes. Y sí, yo siento que uno... A ver, yo ahora ya llegué a un punto, ya el restaurante tiene 6 años. Yo llegué a un punto en esa cafetería primera que tuve que... En total el espacio de trabajo que yo tenía como entre servicio y cocina era 32 metros cuadrados, un huevito. Yo tenía una cocina como de 15 metros cuadrados, con todo el equipo adentro. Si estábamos adentro 3 personas, chocábamos. Y había una mesa en el centro en donde se hacía todo: el pan, la ensalada, se picaban los vegetales del almuerzo, se hacía el plato del día, todo. O sea, era muy chiquitito. Y del otro lado, afuera, pues la gente estaba llegando mucho, sobre todo los fines de semana, porque un día, por pura casualidad, me invitaron. Yo abría de lunes a viernes porque era horario de oficina, y lo que hay en el barrio son oficinas. Entonces yo abría en el horario de las oficinas. Una vez me invitaron a dar un taller en el Centro Cultural de España, en el Farolito, 2 sábados. Y entonces yo fui 2 sábados al Farolito a dar el taller. El taller era de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Teníamos un break para almorzar, y pues salíamos ahí como alguna soda por el hospital Calderón Guardia, y de vuelta yo comenzaba a buscar un café y no había un solo café en todo el barrio. Y yo dije, mae, no es posible que no haya un café abierto aquí. O sea, yo quiero, ¿cómo uno se va a querer tomar un café y no hay dónde tomar café? Y entonces dije, no, yo voy a cambiar el horario, voy a cerrar los lunes y voy a abrir de martes a sábado para que haya café. Y entonces los sábados comencé a servir desayuno. Los famosos desayunos de manos en la masa. Esto pasó además pegado como al mundial, al mundial de Brasil. Los partidos eran en la mañana, ¿verdad? Y entonces la gente a la hora del almuerzo ya estaba borracha, metida en los bares. Y yo abrí un partido de la Sele
en el horario normal. Madre, no llegó ni el diablo ese día a comer y yo decía, hasta ahora me va a quebrar. Pero yo no vendía guaro. Entonces, en ese momento yo dije, no, voy a comenzar a abrir en la mañana y a servir desayuno para ver el partido. Y los primeros test de los desayunos de Manos en la Masa se hicieron durante los partidos de la selección mundial. ¿En serio? Entonces, de ahí fue donde yo saqué el menú de lo que ahora es el brunch que tenemos, que ahora es sábado y domingo. Claro. Ese desayuno se nos comenzó a llenar tanto que la gente hacía fila afuera. Y wow. Una vez recuerdo que llamó a alguien a reservar y me preguntó que si no había brunch el domingo. Y yo di no, nosotros abrimos de martes a sábado. Y era una señora del oeste. Ajá. Y la madre me dijo con voz de señora del oeste, ay, es que el brunch es el domingo, no es el sábado. Y entonces yo dije, pues te voy a abrir el domingo también. Y comencé a abrir los domingos. Y entonces los domingos ya venía más gente de otros lados, del oeste, ajá, de Heredia, porque también hay mucha gente que trabaja los sábados, ¿no? Y entonces la cosa se nos comenzó a salir un poco de control, porque era muy chiquitito el espacio, yo podía sentar 20 personas en esa cafetería, era una cochera de una casa, cabían 20 personas sentadas así, unos encima de otros. Y entonces comencé a buscar para dónde irme. Y encontramos esa casa en donde estamos ahorita, que yo la había visto por años, pasaba por ahí al frente. Ajá. Y yo decía, madre, ni llamar a preguntar porque eso debe ser impagable. Está vacío porque es impagable. Estaba vacío porque se inundaba. Cuando yo comencé a indagar la casa, ajá, y hablé con la corredora y taca, ¿verdad? Recuerdo, alguien me mandó un mensaje a la página de Manos en la Masa, un mensaje privado con unas fotos de la casa inundada. Un muchacho que era cliente, ajá, que vivía ahí en el barrio, él como, hey, vieras que esta casa me contaron que se inunda y mira lo que pasó, la última gente que estuvo ahí, el agua llegaba como de para arriba de la cintura de uno, una hora exagerada. Y entonces cuando hablamos con el dueño, yo lo que le dije fue, la verdad es que tengo la mitad de lo que usted cobra, número 1. Y número 2, yo sé que esta casa se inunda, hay que meterle un platal. Entonces, necesito 2 compromisos de su parte. Que resolvamos el tema de las inundaciones, que yo sé que, porque esa casa está como metida, ¿verdad? Ajá. Entonces, lo que había que hacer era levantar la acera para que el agua que pasa, ¿verdad? Ajá. Cuando llueve, no se metiera directo, más que se metía como un río. Y bueno, el mae mandó a hacer ese arreglo y hicimos otros arreglos, arreglamos toda la planta baja de la casa, hubo que picar las paredes, uh-huh, pasarles un tratamiento ahí antihumedad, una vara, tardamos varios meses en eso y uno se estresa, ¿verdad? Yo me imagino. Un tiempo que no pudimos abrir, que estábamos... Eso yo lo logré hacer en gran medida porque, bueno, yo tengo un préstamo, un crédito de banca para el desarrollo con el Banco Nacional. Y ¿Eso fue parte de los inicios? Eso fue parte de los inicios. Okay. Pero bueno, yo fui a solicitar ese crédito y pedí la plata, ¿verdad? Y llevé los requisitos y todo, y ya, me dieron el crédito. Y cuando pasaron los primeros 2 años y medio, yo tenía un super récord crediticio, ¿verdad? Porque yo pagaba, ajá, siempre lo que he pagado primero es el préstamo. Okay. Porque si uno es buena paga, como que le está demostrando al banco que uno tiene plata. Claro. Y los bancos solo le prestan plata a la gente que tiene plata. Claro. Un poco así, ¿verdad? Es como medio irónica la cosa. Vos siempre tenés que probar que tenés plata para que te presten más. Entonces me llamó la chica, la agente con la que yo había hecho el primer proceso, como para decirme, tengo una extensión de crédito para usted, ya. No tiene que traer nada. Sobre la misma hipoteca, todo ya está listo, o sea, nada más necesito que venga a firmar. Ajá. Y le damos otra plata, solo porque usted es muy buena paga. Y yo, ok, aquí debe haber una trampa. ¿Dónde está la letra pequeña? Y entonces hablé con mi abogada y revisamos el contrato y la madre lo revisó para arriba y para abajo, se lo llevó a un compa de ella que trabaja en Banca para el Desarrollo en otra entidad bancaria, el madre lo revisó, no, todo estaba bien.
Y yo dije, ok, tengo algo de plata, me puedo pasar de local. Pero además, el cocinero que yo tenía de Manos en la Masa, el chiquitito, un día llegó y me dijo, como, yo ocupo hablar con usted. Y yo dije, ya estaba a renunciar. Eso es lo que uno siempre piensa, ya va a renunciar. Y además que mis papás me dieron una plata y yo se la quiero meter a este negocio, porque a mí me gusta mucho. O sea, yo quiero ser socio suyo. Wow. Y yo, démosle. Y el mae puso otra parte del capital. Y con eso aguantamos los meses que estuvo cerrado para poder seguirle pagando al personal, aunque no estaban trabajando. Okay. Y arreglar todo y comenzar a bretear. Y entonces estamos ahí desde hace casi 3 años y yo creo que nos vamos a quedar un buen rato más en esa casa. ¿Y qué es lo que hace que Manos en la Masa tenga tanto éxito hoy en día? Porque la verdad es que muy pocos lugares llaman tanto la atención por la calidad de, bueno, lo que hoy son brunch de parte de ustedes. Ese pan que ustedes hacen, ¿qué es la clave? Yo creo, George, que digamos, cuando yo comencé esto lo comencé, fue muy agotador porque yo era Manos en la Masa. Yo cocinaba, yo compraba, yo pagaba, yo cobraba. Y disculpad porque te voy a interrumpir, y aún así con todo eso, ¿estabas donde querías estar o en algún momento te arrepentiste? No me arrepentí nunca, me enfermé bastante, como en el primer año, porque yo tenía un estilo de vida que abandoné porque tenía que trabajar y me consumí mucho en el trabajo porque yo tenía mucho miedo de fracasar. Y por eso les hablo del miedo al fracaso desde el inicio, desde antes, porque experimentar eso de la manera en la que yo lo experimenté es muy nocivo para la salud, porque vos te sobrecargas de responsabilidades que no es necesario que tengas encima, por querer microcontrolarlo todo, por no tener la capacidad de dejar que otros hagan las cosas, por no saber delegar. Yo siempre había trabajado como en equipos de gente, pero teniendo todo muy claro qué cosa le tocaba hacer a cada uno. Entonces, a la hora de tener esto, que tenía tantas puertas por las que entraba y salía información y gente y relaciones, yo decía, mae, o sea, es que no puedo, o sea, ¿qué hago? Y me enfermé, me dio un subidón de cortisol y... Claramente estrés. Sí, y bueno, tuve un par de farachos ahí como que de repente se me iba la luz, y entonces en una de esas pues me fui al médico a ver qué era, ¿verdad? Porque ahí sí me... Ok, Adri, pero vamos a ver. Vos me decís que entonces al principio vos eras Manos en la Masa, vos hacías todo. Eso provocó que por querer microcontrolar, por el flujo de información que había en todas direcciones, te diera ese subidón de cortisol que, bueno, ya me estás contando que te dio otras cosas más. Y me decís que es por miedo al fracaso. Sí, claro. El miedo al fracaso que mencionaste también ahora, que podría ocurrirle a quien sea al inicio para llegar y tomar la decisión de emprender lo que se quiere hacer. Y ahora que también tienes la experiencia de que te dé ese miedo al fracaso durante ya haber tomado la decisión durante el emprendimiento y sabiendo las consecuencias de esto, ¿qué consejo le darías a un emprendedor que también, o sea, vamos a ver, yo poniéndome también del lado del emprendedor, porque yo sé que, bueno, en mi cabeza, yo sé que si yo no hago algo, los clientes no van a llegar a mí por obra y gracia del universo. O sea, yo tengo que hacer que las cosas sucedan. Entonces, ¿dónde encontrar ese balance entre hay que trabajar? No es que tenga miedo al fracaso, es que simplemente si no trabajo, no como. Sí, total. Y estar bien integralmente. Yo creo que es que a eso iba. O sea, yo he sido mi negocio durante mucho tiempo. Creo que eso es parte del éxito del negocio. Soy la cara del negocio. Me he dado a conocer mucho. Tuve un canal de recetas en YouTube bastante tiempo. A la gente le gustaba mucho. Todavía esos videos los pasan en tele y todo, ¿verdad? Entonces,
como que la identidad de Manos en la Masa estaba muy pegada a mi identidad. Y yo un día dije, bueno, más que si yo estoy mal, mi negocio va a estar mal. Y yo estaba mal y mi negocio no estaba bien, obviamente. Okay. Entonces yo siento que más bien es del otro lado, hacia el negocio. Si vos no estás bien y si vos no te preocupas por vos mismo y si vos no te cuidas y no sacas el rato para vos, man, no importa lo que hagas, ni cómo lo hagas, ni cuánto le pongas, las cosas no te van a salir bien. Porque uno no puede ser el precio que se paga por tener éxito. Claro. Si vos sos el precio que estás pagando por tener éxito, eso no es éxito. No tenés éxito. Claro. Entonces primero uno. O sea, decidir qué es lo que uno quiere hacer y debe hacer para estar bien, para desde su mejor versión, digámoslo así, poder trabajar y hacer las cosas de la mejor manera. Sí. Yo diría que sin querer adelantar las cosas. Hay que ponerse uno, ahora se habla mucho de los límites amorosos, ¿verdad? En la crianza de los niños, en las relaciones familiares, y casi nadie habla de ponerse límites amorosos uno mismo, ¿verdad? Ahora todo es este tema de amor propio, en donde yo soy primero yo y de último yo y todo está centrado en mí. Y es un discurso como súper egoísta en cierto modo, ¿verdad? Porque la gente, ¿verdad? Como es que hay que dejar ir. No, mae, o sea, hay cosas que no debes dejar ir, hay cosas que tenés que aprender a enfrentar. O sea, vas a dejar ir una relación de pareja por un problema que tuviste, en vez de sentarte con la persona que te importa, que querés, y trabajar y ver si hay solución. Total. ¿Verdad? Entonces ese discurso tiende a ser como un poco tricky. Es que yo creo que ese discurso, disculpa que te interrumpa ahí, es que, vamos a ver, ese discurso por sí mismo es superficial hasta que no se llega al fondo de la situación, que es lo que vos me imagino que vas a exponer. Exactamente, porque es como, bueno, o sea, el límite amoroso yo me lo pongo reconociendo mis propios límites primero. Yo no puedo hacer todo. Aunque quisiera, yo no puedo hacer todo. ¿Por qué? Por una sola razón muy sencilla, y es que yo soy una sola persona y no puedo estar en 16 lugares a la vez, ¿no? Yo no puedo estar haciendo café y haciendo pan y cocinando sopa y sirviendo platos y lavando platos y atendiendo mesas a la vez. Claro. Yo no puedo estar haciendo todo eso. Entonces tengo que aprender a confiar en que otras personas van a poder hacer eso porque yo soy suficientemente buena para enseñarles cómo se hace. Súper. Entonces ese es el otro límite que uno tiene que ponerse, mae. La gente, uno se basurea permanentemente. Te levantás en la mañana y los primeros pensamientos que tenés tienden a ser negativos. Qué pereza, está lloviendo, no me quiero levantar, qué tigra todo, qué mierda, ¿sabes? Y las mujeres tendemos mucho a vernos en el espejo a buena mañana y tocarnos el mondongo, como, ay, qué picha, qué pegas. Y es como que no nos ponemos el límite de querernos como queremos a los demás, de querernos nosotros mismos como queremos a los demás, de tolerarnos nuestros defectos, nuestras taras, nuestros tics, como se los toleramos a otra gente. ¿Verdad? Entonces, yo pasé en los últimos 3 años, te puedo decir que han sido estos 3 años en los que yo he estado en esta casa más grande, por un proceso de autoconocimiento súper grande, en el que entendí que si no me ponía esos límites, no iba a poder no solo tener el negocio, que en realidad no me parece tan grave, porque yo creo que uno siempre puede volver a comenzar, que esa es otra cosa que siempre le digo a la gente. Madre, si no te funciona esta vez, no quiere decir nada. Lo único que quiere decir es que vos pudiste comenzar algo desde cero, con lo que tenías. Agarraste 7 cosas que tenías, madre, y montaste un negocio. Claro. Y tal vez no sirvió, pero puedes hacerlo. Lo hiciste una vez, puedes hacerlo una segunda vez, puedes hacerlo una tercera vez. ¿Verdad? Puedes volverte a inventar, porque la vida... No, ojalá la vida fuera esta vara de que comienza aquí y termina acá, en donde no pasa nada fuera de nuestro ámbito de control. Queremos controlarlo todo. Y entonces... Por miedo, igual. Sí, si la vida fuera eso, qué chiva.
pero es que no es así. Entonces, no es así. Como vos no sabes qué va a pasar, lo mejor que puedes hacer es tratar de quererte, cuidarte y construir la capacidad para enfrentar las frustraciones, la capacidad para enfrentar los fracasos, la capacidad para enfrentar las cosas que no te gustan. Totalmente. Y entonces, la primera vez que yo fui a una clase de Jiu-Jitsu, yo dije, ¿qué es esta vara, madre? O sea, esto que me está pasando aquí en este momento es como agarrar todo lo que me está pasando en mi vida, todas las varas que yo no tengo bajo control, y meterlas en una caja de cartón dentro de la que yo estoy y echármelas encima, man. Y cuando pasó una hora y yo salí de ahí, dije, ma, y no me morí. Claro, entiendo. ¿Sabes? Como, y no me morí, pues aquí Ajá. estoy. Qué chiva, todo bien, o sea. Qué tuanis. Entonces, yo siento que esta vara de verdad de ponerse atención y de escucharse va muy de la mano. El otro día se lo estaba comentando a alguien, por cierto. O sea, yo tengo como 1 año y medio de ir a Jiu-Jitsu y es el mejor año y medio que mi negocio ha tenido, como a nivel económico, digamos, de desempeño económico. No es que el Jiu-Jitsu sea mágico, es que yo encontré algo que me gusta hacer y saco el tiempo para hacerlo, man. Mis empleados saben cuando me ven bajar con mi maletín, con mi mochila en los hombros, que yo voy para clases y que pase lo que pase, ellos lo tienen que resolver porque yo no estoy disponible durante la próxima hora y media. ¡Qué milagro! Ajá. O sea, logré desconectarme durante hora y media de mi brete sin que nadie se muera. Mientras yo estoy entrenando con mis compas, haciendo algo que me gusta, que además es súper saludable, que es un deporte, si pasa algo, ellos lo resuelven. Totalmente. Entonces eso nos ha dado autonomía a todos y ha sido una gran vara, ha sido muy padre. Claro, y claramente hay evidencia para respaldar que al darte ese permiso de darte atención, darte ese amor, de darte el espacio para estar bien, bueno, hay resultados que reflejan esto. Totalmente. O sea, yo veo los números. Ahora, a finales del año pasado, yo me senté a ver números. O sea, por primera vez, digamos, pagué aguinaldos. Pum, 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 pum. Y ya, cerré el chinamo, me fui de vacaciones 1 semana y media, que es lo que me tomo a fin de año. Y a inicio, antes de entrar un par de días, me senté a ver números, saqué todos los reportes de todas las ventas, de todo lo que se había vendido, de todo lo que no se había vendido. Cambiamos un montón de cositas, así como pequeñas, que pueden ser insignificantes, pero cuando se juntan son un montón. Y yo comencé a ver como ciertos patrones con más claridad, como, mira, esto nos sale bien, hagámoslo más. Esto no nos sale bien, no lo hagamos. Claro. O sea, tenemos esta cantidad de energía y de capacidad humana, porque somos poquitos, porque el recurso humano es muy caro, y es una de las principales causas de la avenida a pique, digamos, de los negocios gastronómicos, ¿verdad? Un negocio de comida se sostiene sobre las manos de gente que trabaja. Total. Y eso es lo más caro que hay. Lo más caro que existe es pagarle a la gente por su trabajo. Entonces, para sobrevivir la crisis del 2018, que fue muy, muy severa, tuvimos como nos encogimos la operación un montón, como en términos de la cantidad de gente que trabaja. Como que hubo gente que se fue circunstancialmente y no los reemplazamos. Comenzamos a trabajar más los que ya estábamos dentro del mismo horario, pero bueno, ¿cómo hacemos para no quemarnos? ¿Cómo hacemos para no cansarnos? Entonces, tomamos algunas decisiones en términos de los horarios y algunas otras cosas, y ahí vamos bien, o sea, y el negocio está bien y está mejorando, y yo estoy muy tranquila, la verdad, con todo lo que está pasando ahorita, con todos estos despelotes. Igual, son oportunidades en las que las mentes que de verdad asumen la responsabilidad pueden llegar y tener la creatividad suficiente para innovar.
Sí, sí, sí. Adri, ¿cuáles son las cualidades que te caracterizan para estar hoy donde estás? Wow. Yo soy muy empática, George. Creo que esa es mi principal cualidad. Me gusta mucho escuchar a la gente y escucharla de manera empática y no simpática. O sea, nunca... ¿Cuál sería la diferencia para...? A ver, cuando, por ejemplo, no sé, un compa te cuenta que está muy frustrado con su trabajo, lo que por lo general la gente hace para identificarse con eso es como decirle, ay sí, mae, yo una vez tuve un brete que era así de gacho, pero en realidad, y comienzan a darle consejos a la gente, ¿verdad? Y pues eso es simpatía, está bien, es una manera de tratar de acercarse al otro, de extenderle al otro una mano y hacer un puente. La empatía no es eso, la empatía es escuchar y ayudarle al otro a sentir lo que está sintiendo sin juzgarlo y sin ofrecerle lo que no está pidiendo. Entonces, digamos, o sea, si vos estás hablando conmigo y de repente ya no hablas más y te me quedas viendo, yo te pregunto, mae, vos, o sea, ¿me estás contando porque querés que te escuche o me estás contando porque querés un consejo? Claro. Que son dos cosas distintas, ¿no? Totalmente. Entonces, en ese sentido, digamos, mi relación con la gente con la que trabajo es muy transparente, muy buena, fluida, a pesar de que trabajo con familiares. Yo trabajo con 2 de mis hermanas, ¿no? Con mis proveedores también tengo una muy buena relación y siento que, digamos, en mi brete, que es una vara en la que uno se expone mucho a la crítica, y además el trabajo de cocina pues es un trabajo que sale mucho de adentro, ¿verdad? Entonces vos le enseñás a la gente algo que es muy tuyo, muy personal, muy privado, que es lo que vos cocinás, que es como algo que les estás dando, y hay gente a la que no le gusta eso y pueden ser tuanis y decirte, hey, no me gustó, pero todo bien, o son unos malparidos y como me ha pasado, levantarse diciéndote que fue una mierda lo que me serviste. Lo que me serviste es una mierda. Yo no voy a pagar esta cochinada. O sea, yo siento que si no fuera empática, esas varas me matarían. Totalmente. Me matarían. Porque, hijo de puta, o sea, qué duro que alguien Sí. te hable algo, te diga algo tan feo sobre lo que vos haces y qué es lo que más te gusta hacer, digamos. Entonces yo siento que eso me ha ayudado mucho a estar en donde estoy ahorita. Soy muy necia. Soy súper necia. Como en Jiu-Jitsu, sí. Como en Jiu-Jitsu. Siempre trato de hacerlo. Y si no puedo, trato otra vez. Y si no puedo, trato otra vez. Soy perseverante. Y me gusta mucho aprender. Soy curiosísima. Claro, y yo creo que esa es la habilidad más importante de todas, aprender a aprender. Ajá. Entonces siento que eso es como, sí, la curiosidad, las ganas de aprender, ¿verdad? Que eso es algo que se puede desarrollar, no es un aspecto limitado de la personalidad de cierta gente, es una cualidad que como cualidad puede aprenderse y entrenarse. Totalmente. Entonces, y todo está en qué creas con respecto a aprender, porque si vos lo que crees es que sí, está limitado, tu cerebro va a hacer que esté limitado. Pero si vos te abrís al mundo, tenés curiosidad, estás abierta a las posibilidades, si sabes que realmente quieres aprender cosas nuevas, que no quieres ser una especialista en algo específico y como vos dijiste al inicio, cerrarte en eso, bueno, vas a tener una mente abierta para ser como una esponja. Y así hasta que sea el último respiro. ¿Cuál es tu libro favorito? Uy, yo no tengo libros favoritos, George. Hay libros que he leído muchas veces. Interesante. Don Quijote, lo leo todos los años. ¿En serio? Desde la primera vez que lo leí. ¡Wow! Me parece un librazo. Me parece que es súper lindo. O sea, es una historia que se escribió en un momento muy horrible, muy caótico, durante una crisis económica, una recesión espantosa. Y es la historia de una persona que, a pesar de todo eso, no dejó de soñar, no dejó de ser feliz. Es una historia muy carnavalesca, ¿verdad? Hay pares
paródicos, ¿verdad? Don Quijote es todo grande, Sancho Panza todo chiquitillo. Y se narra mucho como la profundidad rural de un país. Y hay mucha crítica social en el libro, entonces me encanta y lo leo mucho. Y hay un libro de Brené Brown que se llama Daring Greatly, que en el momento en el que lo leí me salvó mucho de mí misma. Yo estaba pasando por un periodo un poco oscuro después de una tragedia que tuve, y ese libro también lo recomiendo mucho porque me parece que es súper bueno como para comenzar a entender un poco más sobre conducta humana y sobre las cosas que nos limitan, ¿verdad? Que ella las resume en 2 cosas que nos limitan: miedo y vergüenza, como mecanismos de control. Total. Que en realidad son una misma cosa. Sí. Entonces, sí, los mecanismos de control que nos atan a nuestras conductas, a nuestros comportamientos, a nuestros vicios, a nuestras relaciones tóxicas, a nuestro enojo, a nuestra ira, a nuestras conductas autodestructivas. Que a pesar de que conscientemente cuando escuchamos todas esas conductas y todas esas palabras sentimos un rechazo consciente, en nuestro cerebro eso significa comodidad, paradójicamente, y es esa lucha constante. Adri, ¿en dónde te pueden encontrar en redes sociales? En redes sociales pueden visitar el restaurante Manos en la Masa, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y yo en redes sociales soy @Saitami, así se llama la fuente de la hispanidad. Saitami. Saitami, con T al inicio. Es un nombre bribri, es el nombre de la deidad de las aguas. Y sí, es súper chido. Así se le llama a las aguas en bribri. Excelente. Bueno, y para cerrar, una frase o consejo que le quieras dejar a todas las personas que están escuchando este podcast. Que nunca reciban con dolor, con resentimiento, o que nunca personalicen una crítica de una persona, que las critica sin estar poniendo el pecho en algo. Las críticas que vienen de gente que no hace nada no son importantes. Totalmente. La gente que está haciendo cosas y que ha experimentado en carne propia un fracaso o las ganas de salir adelante y sacar un negocio adelante, siempre te va a criticar para construir. Y la gente que no hace ni mierda te critica para destruir, y esas críticas no valen la pena, ni siquiera hay que leerlas, te tienen que pasar así, resbaladas. Muchas gracias. Gracias a vos. Aprendí muchísimo de esta conversación, es todo un honor haberte tenido presente. Me encanta que la gente pueda escuchar de vos de primera mano cuál es la clave para tener un negocio que, bueno, esté prosperando. Me encanta la perspectiva de primero estar bien yo, porque si no, entonces ¿cómo pretendo hacer que mi negocio funcione? Y esa personalidad empática y curiosa y capaz de enfrentar el miedo y hacer algo con él y no paralizarse, eso es muy valioso. Muchas gracias. Y ya saben, estamos diseñados para el éxito. Muchas gracias. Esto estuvo increíble, ¿verdad? Si encontraste algo que te gustara, compartilo. Si crees que le podría ayudar a alguien más, dale, compartilo. Así me ayudas a cumplir con mi propósito de vida, que es ayudar a la mayor cantidad de personas a alcanzar su máximo rendimiento. Encontrame en las redes sociales como The Mind Coach CR.